Sin duda, una de las franquicias más queridas entre los fans de juegos de pelea 2D es BlazBlue, y ahora podemos experimentar esas frenéticas peleas en nuestros móviles. Pero, ¿qué también se trasladó a esta experiencia? Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Como dije al principio, BlazBlue es una franquicia de videojuegos de lucha 2D extremadamente competitiva con una mecánica e historia sólida, amenizada con una gran banda sonora increíble de la cual su servidor es un gran fan. Y ahora tenemos una adaptación oficial, bueno, a esas alturas ya lleva un poco de tiempo, pero bueno, en nuestros móviles, que intenta replicar lo visto en consolas y arcades, con la diferencia de que aquí seguirás por un escenario lineal, acabando con enemigos aleatorios hasta toparte con algún jefe en cada escenario, en lugar de los combates clásicos. Teniendo ese gran cambio, ¿vale la pena? Bueno, pues aquí te lo digo en mi muy particular punto de vista. Iniciemos con la cuestión técnica básica. BlazBlue Revolution Reborn es una app gratuita con compras integradas dentro del mismo juego, con un precio aproximado de 560 MB totales. Necesitarás Android 5.0 en adelante, 2 GB en RAM como mínimo y 3 para una mejor experiencia. Por último, tendrás que tener internet para jugar sin opción de offline. Una vez visto lo básico, pasemos a lo bueno. Gráficos. Como era de esperarse, los gráficos en 2D lucen de una gran manera, manejando una paleta de colores muy colorida y similar a sus versiones en las que se basa, fondos bien hechos y efectos en los ataques que sin duda traslada la experiencia de consolas a nuestros móviles. Controles y jugabilidad. Si conoces la saga sabrás que BlazBlue requiere un gran manejo de controles para realizar los impresionantes combos que cada personaje tiene. En esta versión, eso se reduce a deslizamientos y toques sencillos en la pantalla que permite a nuevos jugadores experimentar lo frenético de esos combos con tan solo realizar unos cuantos movimientos, haciéndolo muy amigable y accesible para cualquier jugador. Modos de juego. En esta versión tendremos varios modos de juego, el ya clásico Torre Infinita, duelo clasificatorio, duelo local, el duelo cooperativo, duelo en línea y por último el modo historia, un modo extenso en el cual experimentas una probada de lo que es BlazBlue. Esta también te permitirá conocer un poco de cada personaje elegible, lo que te dará varias horas de juego. Música y efectos de sonido. Una de las razones por la que su servidor es fanático de esta saga es por la gran música del gran Daisuke Ishiwatari, que con sus melodías de rock metal ameniza y crea el escenario perfecto para batallas frenéticas, y en esta ocasión tanto las voces como las melodías están en su mayoría aquí, haciendo todo un festín auditivo. Una vez visto lo bueno, pasemos con lo malo. Dificultad. BlazBlue es conocida por su dificultad y quienes ya jugamos sus versiones caseras conocemos esto muy bien, y esta versión para móviles es relativamente fácil. No tienes que aprender las secuencias de toques o deslizamientos de los tutoriales, ya que los enemigos no presentan mucho problema, lo que dejará un mal sabor de boca a más de uno. Tal vez algún jefe te represente dificultades, pero fuera de eso, los demás son pan comido. Horarios de los servidores. Pese a los grandes modos de juegos que ofrece, estos están definidos por horarios, por lo que si quieres jugar tienes que informarte a qué horas estarán disponibles en tu región, o si siguen disponibles. Los únicos modos que están siempre disponibles son el modo historia, el modo torre infinita y el modo clasificatorio. Pero este último tiene un gran problema, el combate es automático, por lo que solo serás un simple espectador. Árbol de habilidades. Cada héroe puede subir de nivel conforme avances y juegues, obteniendo pertrechos que puedes equipar y subir de nivel combinando gemas,
que obtienes durante las partidas o que te regalan cuando inicias sesión diario. Por si fuera poco, también tienes un emblema que también subes de nivel con gemas moradas. Sumado a esto, tienes un menú en donde se muestran los ataques de cada héroe, los cuales también puedes ir subiendo de nivel con moneda del juego. Entre tantos menús de niveles y árbol de habilidades, pueden generar una sensación de hartazgo y confusión en algunos jugadores. Una vez visto lo bueno y lo malo de BlazBlue Revolution Reborn, ¿vale la pena? Sí. Si me lo preguntan a mí, sí. Pese a que el juego es relativamente sencillo y podría sentirse aburrido para quienes conocemos la saga, además de que varios modos solo están por cierto horario, tiene una jugabilidad amigable y sencilla que te permite conocer un poco de esta gran saga de peleas 2D. Por si fuera poco, las voces, el catálogo de personajes elegibles y el apartado sonoro están bien hechos y es casi idéntico a sus versiones de arcades y consolas, dando una familiaridad muy grata que sorprenderá a más de uno y lo hará querer conocer más de esta gran saga de videojuegos de pelea. Por lo que si buscas un juego de pelea sencillo, con una gran banda sonora, BlazBlue Revolution Reborn es una gran opción. Y bueno, no me queda más que desearte buenas partidas. Si el contenido te gustó, regálame un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y te estaría infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima.